Y si la calma que siempre has buscado no estuviera fuera, sino dentro de ti, esperando a que tú la despiertes, en este video descubrirás cómo las historias zen y las enseñanzas budistas pueden devolverte una tranquilidad que no depende del mundo exterior, sino de tu propio estado de presencia. Durante siglos, los maestros zen han compartido relatos tan simples como poderosos, capaces de transformar mentes inquietas en espíritus serenos. Decían que la verdadera relajación mental no nace del descanso, sino de la comprensión profunda de uno mismo. Hoy no vamos a estudiar filosofía desde lejos, sino a entrar juntos en ese espacio silencioso donde los pensamientos se suavizan, la respiración se vuelve un refugio y el corazón aprende a soltar. En los próximos minutos escucharás 3 historias zen que desactivan la tensión mental, junto con 2 enseñanzas budistas que incluso la neurociencia moderna reconoce como interruptores naturales del estrés. Porque para relajarte por completo, no necesitas cambiar tu vida. Solo necesitas cambiar el lugar desde donde la observas. La primera historia tiene lugar junto a un río sereno, donde nos espera una lección sobre la naturaleza de nuestras reacciones. Esta es la historia del barco vacío. Había una vez un hombre que amaba remar su bote en un río tranquilo. Encontraba una gran alegría al dejarse llevar por el agua, disfrutando de la calma y la soledad de la naturaleza. Cada tarde, cuando el sol se ponía y el mundo quedaba bañado en luz dorada, él sacaba su bote para un paseo silencioso. Una de esas tardes, mientras remaba suavemente y saboreaba la tranquilidad, notó otro bote viniendo directamente hacia él. Al principio, llamó educadamente: «Ten cuidado», pero el bote no cambió de rumbo. Aún así, siguió avanzando en curso de colisión. Cada vez más irritado, el hombre empezó a gritar: «¡Muévete! ¡Vas a chocar conmigo!». Su apacible atardecer se llenó de frustración mientras observaba el bote acercarse con creciente ansiedad. Finalmente, cuando las 2 embarcaciones chocaron, estaba listo para descargar su ira sobre el supuesto barquero descuidado. Pero al mirar de cerca, se dio cuenta de que el bote estaba vacío. No había nadie dentro. Simplemente derivaba, arrastrado por la corriente. En ese instante, la ira del hombre se disolvió por completo. Se quedó allí sintiéndose tonto por gritarle a un bote vacío. ¿Qué había cambiado? No la situación. Los botes igualmente habían chocado. Lo que cambió fue su comprensión. No había intención detrás del impacto. No había descuido ni falta de respeto que alimentara su enojo. Buda dijo una vez: «No serás castigado por tu ira, sino por tu ira». Esta profunda verdad se manifiesta perfectamente en la historia del barco vacío. Nuestra ira, frustración y resentimiento a menudo no surgen de los hechos en sí, sino de las historias que inventamos sobre las intenciones detrás de esos hechos. ¿Por qué reaccionamos así? En el budismo zen, esta reactividad surge de nuestro apego del ego, de nuestra profunda necesidad de defender y validar un yo separado. Cuando alguien se nos cruza en el tráfico, el ego lo vive como una ofensa personal. ¿Cómo se atreven a faltarme el respeto? El ego construye una narrativa donde somos el centro y los demás son aliados o adversarios. Piensa cuántas veces a lo largo del día te encuentras con botes vacíos, situaciones en las que atribuyes intención dañina donde no existe ninguna. El conductor que se te cruza
podría estar yendo al hospital. El compañero de trabajo que no respondió tu saludo quizá esté preocupado por una crisis familiar. El amigo que no respondió tu mensaje podría estar luchando contra la depresión. Sin embargo, la mente del ego llena rápidamente estos botes vacíos con suposiciones de malicia, descuido o falta de respeto. En la práctica Zen, cultivamos conciencia de este patrón mediante la atención plena. Al observar nuestros pensamientos sin identificarnos de inmediato con ellos, podemos sorprendernos justo en el acto de llenar botes vacíos. Podemos notar las sensaciones físicas de la ira surgiendo, el pecho que se tensa, la respiración acelerada, la visión que se estrecha, y usar estas señales como campanas de atención plena, recordándonos hacer una pausa e investigar. El maestro Zen del siglo XIII, Dogen, enseñó que estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo, y estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Cuando nos olvidamos del yo, cuando soltamos la necesidad constante del ego de afirmar y defender, vemos los botes vacíos tal como son, simples eventos ocurriendo en el inmenso río de la existencia, sin significado personal ni intención ofensiva. Buda enseñó: aferrarse a la ira es como sostener un carbón caliente con la intención de arrojárselo a otro. Tú eres quien se quema. Cada vez que respondemos con ira, sufrimos antes y más que nadie. Al reconocer los botes vacíos en nuestras interacciones diarias, nos liberamos de este sufrimiento autoimpuesto. Esta noche, al reflexionar sobre tu día, recuerda un momento en el que te sentiste ofendido. ¿Puedes reconocer el bote vacío en esa situación? ¿Puedes ver cómo tu propia mente llenó ese bote vacío con suposiciones y juicios? Y en ese reconocimiento puedes sentir la libertad de soltar. Como dijo el Buda, la paz viene de dentro, no la busques fuera. La tranquilidad que buscamos ya está disponible cuando dejamos de llenar botes vacíos con historias creadas por nuestra mente egoica. Ahora, viajemos a un sendero de montaña donde un monje enfrenta un desafío inesperado en el barro y el tigre. Había una vez, en un monasterio de montaña escondido en lo profundo del bosque, un monje sabio y pacífico. Cada día caminaba por el bosque, meditando sobre la belleza de la naturaleza y las enseñanzas del Buda. Encontraba una gran paz en la soledad del bosque, donde podía conectar profundamente con el momento presente y con el mundo que lo rodeaba. Un día, mientras caminaba por un estrecho sendero de montaña, el monje escuchó de repente un sonido fuerte y aterrador. El rugido de un tigre resonó entre los árboles. Se congeló por un instante, el corazón latiendo fuerte, y al girar vio a un enorme y feroz tigre corriendo hacia él entre la maleza espesa. Los ojos del tigre estaban fijos en él, y su poderoso cuerpo avanzaba con una velocidad aterradora. El primer instinto del monje fue correr, y eso hizo. Corrió por el sendero, con sus túnicas ondeando detrás, mientras el tigre se acercaba cada vez más. Desesperado por escapar, vio una enredadera colgando por el borde de un acantilado. Sin dudarlo, la agarró y comenzó a descender, esperando encontrar seguridad abajo. Mientras bajaba aferrado con fuerza a la enredadera, miró hacia abajo y su corazón se hundió. Debajo de él, otro tigre estaba acechando al pie del acantilado, esperando que cayera. Estaba atrapado. No había camino hacia arriba ni hacia abajo. El monje se detuvo, colgando de la enredadera con un tigre arriba y otro abajo. Su situación parecía desesperada,
pero mientras permanecía allí suspendido, algo llamó su atención. Creciendo en el costado del acantilado, justo a su alcance, había una pequeña planta silvestre de fresas. En la planta había una sola fresa roja y madura. En ese momento, el monje dejó de pensar en los tigres, en su miedo y en su situación. En cambio, alargó la mano, arrancó cuidadosamente la fresa y se la llevó a la boca. La mordió, saboreando su dulzura. El sabor era exquisito. Durante ese breve instante, lo único que existía era la alegría del sabor de la fresa, dulce, fresca y perfecta. A pesar del peligro a su alrededor, el monje encontró paz en ese único momento de plena atención. Había aceptado que no podía cambiar sus circunstancias, pero aún podía experimentar plenamente el presente. El monje sonrió, sabiendo que aquel fugaz instante de dulzura era un recordatorio de la belleza de la vida, incluso en las situaciones más precarias. El Buda enseñó: no habites en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Esta enseñanza está en el corazón de la historia del monje y el tigre. Revela una profunda verdad sobre nuestra condición humana. Pasamos la vida suspendidos entre dos tigres, los arrepentimientos y heridas del pasado y los miedos y ansiedades del futuro. ¿Por qué nos cuesta tanto permanecer en el presente? El budismo zen explica que nuestras mentes evolucionaron principalmente como mecanismos de supervivencia, siempre escaneando amenazas y planificando protección. Esta ventaja evolutiva se convierte en un obstáculo espiritual cuando nos arrastra lejos del único momento que realmente tenemos. Nuestra mente pensante nos convence de que la felicidad está en resolver heridas del pasado o asegurar comodidades futuras, cuando en realidad la paz solo está disponible en el presente. Mira profundamente tu propia experiencia. ¿Cuánto de tu sufrimiento mental proviene de reproducir eventos pasados que no puedes cambiar? Las palabras duras que desearías no haber dicho, la oportunidad que dejaste pasar, la relación que terminó dolorosamente. Esos son los tigres de arriba. Y cuánta ansiedad surge de anticipar escenarios futuros que tal vez nunca se materialicen. La presentación de trabajo de la próxima semana, los resultados médicos, las preocupaciones financieras, esos son los tigres de abajo. El maestro Zen Thich Nhat Hanh enseñó: el momento presente está lleno de alegría y felicidad. Si estás atento, lo verás. Esta es la fresa en la historia, la simple y accesible alegría que existe junto a nuestras dificultades. No niega la realidad de nuestros desafíos. Simplemente nos ofrece una relación diferente con ellos. Esta fresa puede ser el calor del sol sobre tu piel, el sonido de la risa de un niño, el sabor de una comida sencilla, la comodidad de tu cama o incluso el milagro de tu propia respiración. Estos pequeños placeres siempre están disponibles, incluso en nuestros momentos más difíciles, pero los pasamos por alto cuando estamos consumidos por los tigres del pasado y del futuro. La práctica Zen nos enseña a cultivar lo que los japoneses llaman Ichigo Ichi, un tiempo, un encuentro, el reconocimiento de que cada instante es un regalo único e irrepetible. Cuando entendemos verdaderamente la preciosidad de este momento, naturalmente deseamos estar plenamente presentes en él, sin importar nuestras circunstancias. El Buda dijo: el secreto de la salud tanto para la mente como para el cuerpo no es lamentar el pasado,
preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir el momento presente con sabiduría y sinceridad. Esta sabiduría nos invita a notar hacia dónde va habitualmente nuestra atención. ¿Estás constantemente repasando conversaciones pasadas o ensayando escenarios futuros? Puedes guiar suavemente tu conciencia de vuelta a la fresa del momento presente, a las simples experiencias sensoriales disponibles ahora mismo. Esta noche, cuando surjan pensamientos sobre las responsabilidades de mañana o los remordimientos de ayer, recuerda al monje y la fresa. Qué pequeña alegría podrías saborear ahora mismo, incluso en medio de la incertidumbre. Tal vez sea el ritmo de tu respiración, el peso de la manta sobre tu cuerpo o la quietud de este instante. El Buda enseñó: no hay camino hacia la felicidad es el camino. Al saborear las fresas a lo largo de nuestro viaje, descubrimos que la paz no nos espera cuando los tigres desaparezcan, sino que está disponible precisamente en su presencia. Nuestra siguiente historia revela una profunda verdad sobre la naturaleza del sufrimiento mediante una metáfora simple pero poderosa. Esta es la historia de las dos flechas. Un día, el Buda estaba sentado con sus discípulos en un claro tranquilo del bosque. Los árboles se mecían suavemente con la brisa y el canto de los pájaros llenaba el aire. A menudo enseñaba sobre la naturaleza del sufrimiento y el camino hacia la iluminación. Y ese día en particular, un discípulo preocupado se acercó con una pregunta. «Maestro», dijo el discípulo, inclinándose ante el Buda, «no comprendo por qué sufrimos tanto en esta vida. El dolor parece seguirnos donde quiera que vayamos. ¿Por qué es así? ¿Y cómo podemos encontrar paz en medio de tanto sufrimiento?» El Buda lo miró con bondad y comprensión. Vio la confusión y la frustración en los ojos de su estudiante y sabía que esta era una duda que muchos de sus seguidores compartían. «Permíteme explicarlo», dijo suavemente el Buda. «Imagina que una persona es alcanzada por una flecha. Esa flecha causa dolor, y el dolor es inevitable. Esta es la primera flecha». Los discípulos asintieron, entendiendo que la primera flecha simbolizaba las dificultades inevitables de la vida, el dolor físico de la enfermedad, la lesión o la pérdida. Pero ahora, continuó, el Buda imagina que, después de ser alcanzada por la primera flecha, la persona recibe una segunda flecha. Esta segunda flecha no viene de afuera, es creada por la mente. Es la ira, el miedo, la frustración o la tristeza que siguen al dolor. Esta es la segunda flecha. El Buda hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. «Verás», dijo, «mientras que la primera flecha es inevitable, la segunda flecha es opcional. La primera flecha representa el dolor natural que todos experimentamos en la vida, los desafíos y dificultades de los que no podemos escapar. Pero la segunda flecha, el sufrimiento causado por cómo reaccionamos ante ese dolor, es algo que podemos elegir evitar». El discípulo escuchaba atentamente mientras el Buda explicaba que cuando experimentamos dolor físico o emocional, la primera flecha, a menudo lo empeoramos añadiendo una segunda capa de sufrimiento a través de nuestras reacciones mentales. Nos volvemos enojados, resentidos o ansiosos, y estas emociones profundizan la herida. En lugar de aceptar el dolor, lo resistimos, y al hacerlo, aumentamos nuestro sufrimiento. Cuando somos alcanzados por la primera flecha, continuó el Buda,
Debemos reconocerla tal como es, una parte natural de la vida, pero también debemos reconocer la segunda flecha. Es la flecha que nosotros mismos creamos. A través de la atención plena y la comprensión, podemos elegir no permitir que la segunda flecha nos atraviese. Maestro, preguntó el discípulo, empezando a comprender cómo podemos evitar la segunda flecha. ¿Cómo podemos impedir que nuestra mente añada más sufrimiento? El Buda sonrió. Practicando la atención plena, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin apegarnos a ellos. Cuando sentimos dolor, podemos reconocerlo sin juzgarlo. Podemos aceptar que el dolor es parte de la vida, pero no necesitamos aferrarnos a él ni crear más sufrimiento mediante la resistencia o pensamientos negativos. De este modo, podemos detener la segunda flecha antes de que nos golpee. El Buda enseñó: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta afirmación simple, pero profunda, captura la esencia de la parábola de las dos flechas. No podemos evitar todo el dolor en la vida, las primeras flechas nos encontrarán, pero tenemos un enorme poder sobre cuánto sufrimos debido a ese dolor. ¿Por qué nos disparamos tan fácilmente segundas flechas? El budismo Zen señala varios aspectos de nuestra mente condicionada que generan este patrón. El primero es nuestro hábito profundamente arraigado de aversión, la reacción automática de la mente ante experiencias desagradables. Cuando surge el dolor, instintivamente lo resistimos, creando una capa de tensión mental que aumenta la incomodidad original. El segundo es nuestra tendencia a la identificación, la manera en que nos fusionamos con nuestras experiencias pensando «estoy en dolor», en lugar de «hay dolor siendo experimentado». Esta sutil diferencia tiene implicaciones profundas. Cuando nos identificamos por completo con el dolor, este se vuelve abrumador, definiendo toda nuestra realidad. Cuando lo observamos con cierto espacio, se convierte simplemente en un aspecto más de una experiencia más amplia. El tercer hábito es la proliferación, la tendencia de la mente a generar interminables pensamientos sobre nuestras experiencias. Un simple dolor de cabeza se convierte en una cascada de preocupaciones. ¿Y si es algo grave? ¿Y si empeora? ¿Por qué siempre me pasa esto? No podré concentrarme en el trabajo mañana. Cada pensamiento es otra segunda flecha, atravesándonos una y otra vez. Estos hábitos mentales operan en gran medida de forma inconsciente. Por eso el Buda enfatizó la atención plena como el remedio. A través de la práctica de mindfulness, desarrollamos la capacidad de ver estos patrones cuando surgen. Aprendemos a distinguir entre la primera flecha inevitable del dolor y las segundas flechas opcionales de nuestras reacciones mentales. El Buda dijo: en lo que piensas, te conviertes, lo que sientes, atraes, lo que imaginas, creas. Esta enseñanza revela el poder creativo de nuestros pensamientos. Cada vez que respondemos al dolor con aversión, identificación y proliferación, creamos sufrimiento. Cada vez que enfrentamos el dolor con conciencia plena y aceptación, creamos oportunidad para la sanación y el crecimiento. Considera una decepción personal, tal vez un rechazo, un fracaso o una pérdida. La primera flecha es el evento real y la respuesta emocional natural que provoca. Las segundas flechas pueden incluir pensamientos como «esto siempre me pasa», globalización, «nunca voy a tener éxito»,
catastrofismo. Debía hacerlo mejor, autocrítica. O esto no es justo, resistencia a la realidad. Cada uno de estos pensamientos crea sufrimiento adicional más allá de la decepción original. La maestra zen Charlotte Jochebed dijo: el dolor no es algo que debamos evitar, es algo que debemos experimentar sin resistencia. Esto es el corazón del trabajo hábil con la primera flecha. No negamos el dolor ni fingimos que no duele. En cambio, llevamos una atención curiosa y compasiva hacia la experiencia misma, sin añadir las segundas flechas del juicio, la resistencia o la narrativa elaborada. El Buda enseñó: si estás orientado en la dirección correcta, todo lo que necesitas hacer es seguir caminando. La dirección correcta es hacia nuestro dolor, no lejos de él. Al volvernos hacia las experiencias difíciles con atención plena, desarrollamos la capacidad de estar con ellas de manera hábil, sin agravarlas con segundas flechas. Esta noche, al notar sensaciones en tu cuerpo o emociones surgiendo en tu mente, puedes distinguir la diferencia entre la primera y la segunda flecha. Puedes recibir los dolores inevitables de la vida, el malestar físico, la ternura emocional o la inquietud mental con una conciencia amable en lugar de resistencia. Como dijo el Buda, el camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. El sendero hacia la liberación del sufrimiento no se encuentra escapando de nuestra experiencia humana, sino enfrentándola con sabiduría y compasión. Ahora, exploremos una historia que nos enseña sobre la naturaleza universal de la pérdida y cómo comprenderla puede traernos paz. Esta es la parábola de la semilla de mostaza. Hace mucho tiempo vivía una joven llamada Kisa Gotami. Era amable, compasiva y devota a su familia. Pero su vida dio un giro trágico cuando su único hijo, un amado pequeño, cayó enfermo y murió. Abrumada por el dolor, Kisa no podía aceptar la muerte de su hijo. Llevando su cuerpo sin vida entre los brazos, vagó de casa en casa, buscando desesperadamente a alguien que pudiera devolverlo a la vida. En cada puerta, Kisa suplicaba: por favor, ayúdenme. Mi hijo está muerto. ¿Hay alguien que pueda curarlo? Pero todos la rechazaban, diciéndole que no había nada que pudieran hacer. Su pena se volvió más pesada con cada paso, y su corazón dolía más con cada rechazo. Un día, el camino de Kisa la llevó ante un anciano sabio que, compadeciéndose de ella, le dijo: ve con el Buda, quizá él pueda ayudarte. Con un destello de esperanza, Kisa Gotami se apresuró a buscar al Buda, conocido por su compasión y sabiduría. Lo encontró sentado serenamente bajo un árbol bodhi, rodeado de sus discípulos. Cayendo de rodillas, colocó el cuerpo de su hijo ante él y suplicó: Maestro, por favor devuelve la vida a mi hijo. No puedo soportar este dolor. El Buda la miró con gran compasión y comprensión. Vio que Kisa sufría profundamente, pero también sabía que necesitaba aprender una verdad profunda sobre la vida y la muerte. Pensó por un momento y habló suavemente: puedo ayudarte, Kisa, pero primero debes traerme algo. Ve al pueblo y tráeme una semilla de mostaza. El corazón de Kisa saltó de esperanza. Sí, maestro, te traeré una semilla de mostaza, dijo con la voz temblorosa de alivio. Pero antes de que pudiera marcharse, el Buda añadió: la semilla debe venir de un hogar donde jamás alguien haya muerto. Si encuentras una casa así y me traes la semilla, devolveré la vida a tu hijo. Kisa,
asintió con fervor y comenzó su misión. Fue a la primera casa del pueblo y llamó a la puerta. Una mujer amable abrió y Kisa explicó su petición. Por favor, puedes darme una semilla de mostaza, pero debe provenir de un hogar donde nadie haya muerto jamás. La mujer la miró con tristeza y dijo: lo siento, pero mi esposo murió el año pasado. Kisa le agradeció y siguió a la siguiente casa. Allí repitió su pedido, pero esta vez la respuesta fue: lo lamento, pero mi madre falleció hace muchos años. Casa tras casa, Kisa Gotami llamó a las puertas, esperando encontrar una que no hubiese conocido la muerte. Pero en todas escuchó historias de seres queridos perdidos: una madre, un padre, un hermano, una hermana, un hijo. A medida que avanzaba el día, Kisa comenzó a comprender que la muerte no era algo único de ella. Era una experiencia universal que tocaba a todas las familias. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Kisa regresó con el Buda, con las manos vacías pero con una nueva comprensión. Se arrodilló frente a él, su corazón ya no lleno de desesperación, sino de aceptación. Maestro, dijo, no pude encontrar ni una sola casa que no haya conocido la muerte. Cada familia ha experimentado la pérdida de alguien querido. Ahora entiendo que la muerte es parte de la vida y nadie puede escapar de ella. El Buda asintió suavemente y respondió: Kisa, has aprendido una verdad importante. La muerte es inevitable y el sufrimiento llega a todos los que se aferran a las cosas de este mundo. Pero al aceptar la impermanencia de la vida, puedes encontrar paz. Tu dolor no era único, lo comparten todos los seres. Esta es la naturaleza de la existencia. Con estas palabras, Kisa Gotami comprendió que su sufrimiento, aunque profundo, no era solo suyo. Había estado cegada por su dolor personal, pero ahora veía que todos experimentan pérdidas. Este nuevo entendimiento le permitió liberar el cuerpo de su hijo y enterrarlo con dignidad, encontrando finalmente un sentido de paz ante los cambios inevitables de la vida. El Buda enseñó: todo lo que tiene un comienzo tiene un final. Haz las paces con eso y todo estará bien. Esta profunda enseñanza está en el corazón del viaje de Kisa Gotami. Su historia ilumina una de las verdades más desafiantes y liberadoras de la existencia. Nada dura para siempre, y nuestros intentos de negar esta realidad solo aumentan nuestro sufrimiento. ¿Por qué resistimos tan ferozmente la verdad de la impermanencia? El budismo Zen señala nuestro profundo anhelo de permanencia como la raíz del sufrimiento. Queremos que lo placentero siga siendo placentero, que lo bello permanezca bello, y especialmente queremos que aquellos a quienes amamos permanezcan con nosotros para siempre. Este deseo de permanencia en un mundo impermanente crea una tensión fundamental que se manifiesta como sufrimiento. Como Kisa, a menudo respondemos a la pérdida con negación. Nos rehusamos a aceptar lo que ha sucedido y gastamos una enorme energía intentando deshacer lo irreversible. Esta negación es una parte natural del duelo. Pero cuando quedamos atrapados en ella, impedimos nuestro propio proceso de sanación. El Buda no reprendió a Kisa de inmediato sobre la impermanencia. En cambio, le dio una experiencia que le permitió descubrir esta verdad por sí misma. Una enseñanza mucho más poderosa. El Buda dijo: la raíz del sufrimiento es el apego. En el caso de Kisa, su apego a su hijo
no era solo amor, era una dependencia desesperada que no podía aceptar la realidad de su muerte. Su viaje para encontrar una semilla de mostaza de una casa no tocada por la muerte la ayudó a reconocer que aferrarse a la permanencia es inútil. Cada hogar, sin importar cuán próspero, feliz o bendecido, había sido visitado por la muerte. Esta naturaleza universal de la pérdida nos conecta a todos en lo que los budistas llaman la hermandad del sufrimiento. Cuando comprendemos realmente que la pérdida toca a todos, nuestro propio dolor, aunque siga siendo doloroso, se vuelve menos aislante. Reconocemos nuestra experiencia como parte del gran flujo de la existencia humana, en lugar de una tragedia única que nos separa de los demás. El maestro Zen del siglo XIV, Basui, escribió: «Para ver la verdad, abandona el deseo. Si no renuncias al deseo, no verás la verdad». El deseo de Kisa de traer de vuelta a su hijo le impedía ver la verdad de la impermanencia. Solo cuando abandonó este deseo imposible, pudo empezar a aceptar la realidad y encontrar paz. Curiosamente, el Buda no intentó consolar a Kisa con promesas de una vida después de la muerte o un reencuentro con su hijo en otro reino. En cambio, la guió a aceptar el orden natural de las cosas, que lo que nace morirá, que lo que se une eventualmente se separará. Esta aceptación no es resignación ni derrota, es alinearse con la realidad, el único lugar donde puede comenzar la sanación. El Buda enseñó: el problema es que crees que tienes tiempo. Este recordatorio contundente sobre la brevedad de la vida nos invita a valorar cada momento y cada relación, sabiendo que nada dura para siempre. En lugar de hacernos sombríos o deprimidos, esta conciencia puede llenar nuestra vida de mayor apreciación y presencia. En tu propia experiencia de pérdida, ya sea de una persona, una relación, una carrera o incluso una etapa de tu vida, puedes reconocer la lección de la semilla de mostaza. Puedes ver cómo tu sufrimiento puede intensificarse por la resistencia al flujo natural de la impermanencia. El Buda dijo: cuando te des cuenta de lo perfecto que es todo, mirarás al cielo y te reirás. Esta imperfección perfecta incluye los ciclos de vida y muerte, crecimiento y decadencia, unión y separación, el propio ritmo de la existencia. Esta noche, al reflexionar sobre las pérdidas que has experimentado y aquellas que temes, recuerda el camino de Kisa Gotami. Puedes encontrar consuelo en la universalidad de la impermanencia. Puedes ver cómo aceptar esta verdad puede aliviar tu sufrimiento, no disminuyendo tu pérdida, sino colocándola dentro de la vasta experiencia compartida de ser humano. Como enseñó el Buda, al final, solo 3 cosas importan: cuánto amaste, cuán suavemente viviste y cuán elegantemente dejaste ir lo que no estaba destinado para ti. Nuestra siguiente historia habla de la sabiduría de suspender el juicio y mantener la ecuanimidad ante los constantes cambios de la vida. Esta es la historia del granjero y el caballo. Había una vez, en una pequeña y tranquila aldea, un humilde granjero. Sus vecinos lo conocían por su trabajo duro y su carácter sereno. Su granja era modesta y solo tenía un caballo para ayudarlo con todas sus tareas diarias, desde arar los campos hasta cargar pesadas cosechas. Aunque no poseía mucho, el granjero estaba contento con su vida. Un día, su caballo escapó. El granjero despertó para encontrar el establo vacío,
El caballo había desaparecido. Sus vecinos, al escuchar la noticia, corrieron a su casa para expresarle su simpatía. «¡Qué mala suerte!», dijeron. «¿Cómo te las arreglarás sin tu caballo? Esto debe ser una gran desgracia». Sin embargo, el granjero permaneció calmado. Miró a sus vecinos y simplemente respondió: «Quizás». Los vecinos quedaron desconcertados por su respuesta. ¿Cómo podía ser tan indiferente ante semejante mala suerte? Sacudieron la cabeza y volvieron a sus casas, convencidos de que el granjero estaba negando su pérdida. Unos días más tarde, para sorpresa de todos, el caballo regresó, pero no volvió solo. Trajo consigo un grupo de caballos salvajes de las montañas. Ahora el granjero no tenía solo un caballo, sino varios. Los vecinos escucharon la noticia y corrieron nuevamente a su casa. Esta vez estaban llenos de emoción. «¡Qué maravilla!», exclamaron. «Ahora tienes tantos caballos. ¡Qué fortuna tan increíble!». El granjero volvió a mirarlos, sonrió con calma y dijo: «Quizás». Una vez más, los vecinos quedaron confundidos. Sin duda, aquello era buena suerte, pero el granjero parecía tan indiferente como antes. Se preguntaban por qué no mostraba más entusiasmo ante su nueva riqueza. Unos días más tarde, el hijo del granjero decidió intentar domar uno de los caballos salvajes. Mientras lo montaba, fue arrojado violentamente y se rompió una pierna. La herida era grave y el hijo no podría ayudar con las labores de la granja durante mucho tiempo. Al enterarse del accidente, los vecinos regresaron una vez más a la casa del granjero. Esta vez estaban llenos de compasión. «¡Qué mala suerte!», dijeron. «Tu hijo se ha roto la pierna y ahora no puede ayudarte. Esto es realmente desafortunado». Como siempre, el granjero respondió con su serenidad habitual. Quizás los vecinos estaban completamente desconcertados. Cada vez que ocurría algo importante, fuera bueno o malo, él daba la misma respuesta despreocupada. No podían entender por qué no reaccionaba con más intensidad ante los acontecimientos de su vida. Unas semanas después, el país cayó en el caos. Estalló una guerra y los soldados llegaron a la aldea para reclutar a todos los jóvenes para el ejército. Muchos de los hijos de la aldea fueron llevados a luchar, pero como el hijo del granjero tenía la pierna rota, no fue reclutado y se quedó en casa con su padre. Una vez más, los vecinos visitaron al granjero. «¡Qué afortunado eres!», dijeron. «Gracias a la lesión de tu hijo, se salvó de la guerra. ¡Qué suerte tan increíble!». Y una vez más, el granjero respondió: «Quizás. El Buda enseñó que nada es permanente, que todo está sujeto a cambio, que el ser está siempre convirtiéndose. Esta verdad forma la base de la sabiduría del granjero. Su respuesta constante de quizás refleja una profunda comprensión de que la vida está en continuo cambio y que lo que parece favorable o desfavorable en un momento puede revelarse completamente distinto en el siguiente. ¿Por qué nos apresuramos a juzgar los acontecimientos como buenos o malos? El budismo zen señala la categorización habitual de nuestra mente, su constante clasificación de experiencias en deseables o indeseables, afortunadas o desafortunadas. Este pensamiento dualista crea una montaña rusa emocional. Nos sentimos eufóricos cuando las cosas van bien y devastados cuando van mal. Pero, como muestra la historia del granjero,
nunca tenemos el cuadro completo. No podemos ver cómo la desgracia de hoy podría prevenir el desastre de mañana, o cómo la bendición de hoy podría convertirse en el desafío de mañana. El concepto de no juzgar en el budismo zen no significa indiferencia o apatía. El granjero no estaba emocionalmente desconectado de su vida. Más bien, poseía lo que el Buda llamó ecuanimidad, upekkha, una perspectiva equilibrada que permanece estable en medio de los inevitables altibajos de la vida. Le importaba su caballo, su hijo y su sustento, pero no permitía que su paz interior quedara a merced de las circunstancias cambiantes. En el H-Sin Chuming, el maestro Zen Tseng-Tsang escribió: el Buda enseñó: no sobrevalores lo que has recibido, ni envidies a los demás. Quien envidia a otros no obtiene paz mental. ¿Cuántas veces comparamos nuestras circunstancias con las de otros, concluyendo que estamos bendecidos o malditos según esas comparaciones? Los vecinos del granjero evaluaban constantemente su situación basándose en sus propios juicios de bueno o malo, mientras que el granjero permanecía libre de esas perspectivas limitantes. Nuestras vidas modernas están llenas de oportunidades para practicar esta mentalidad del quizás. El ascenso laboral que no obtuviste y que te llevó a una oportunidad más plena. La relación que terminó dolorosamente, pero que creó espacio para el autoconocimiento. La enfermedad que te obligó a reevaluar tus prioridades. El revés financiero que te enseñó resiliencia. En retrospectiva, muchos podemos identificar aparentes desgracias que finalmente condujeron a crecimiento o bendiciones inesperadas. El poeta del siglo XIII, Rumi, expresó esta sabiduría cuando escribió: lo que parece una maldición puede ser una bendición, y lo que parece una bendición puede ser una maldición. El granjero encarnaba esta comprensión no como un concepto intelectual, sino como una realidad vivida. Su quizás no era resignación pasiva, sino sabiduría activa. El reconocimiento de que la historia completa de la vida aún se está desplegando. El Buda dijo: en el cielo no hay distinción entre este y oeste. Las personas crean distinciones desde su propia mente y luego creen que son verdaderas. De manera similar, las distinciones entre buena y mala suerte son creaciones mentales nuestras. La realidad misma es simplemente un flujo de causas y condiciones, ni positivas ni negativas, por naturaleza. Esta noche, al reflexionar sobre los acontecimientos recientes en tu vida que has etiquetado como buena o mala suerte, intenta sostenerlos con el suave quizás del granjero. Observa cómo esta perspectiva puede aliviar la ansiedad ante situaciones negativas y suavizar el apego a las positivas. Puedes encontrar libertad al suspender el juicio sobre cómo deberían ser las cosas. Como enseñó el Buda, con nuestros pensamientos creamos el mundo. El quizás del granjero nos recuerda que siempre tenemos elección en cómo interpretamos nuestras experiencias, y esta elección tiene profundas implicaciones para nuestra paz interior. Nuestra siguiente historia revela el poder de la no reactividad y el dominio emocional. Esta es el Buda y el hombre enojado. Érase una vez, mientras el Buda enseñaba a un grupo de discípulos en un apacible bosque, un hombre se acercó con ira ardiendo en sus ojos. El hombre había escuchado sobre la sabiduría y las enseñanzas del Buda, pero se sentía amenazado por su influencia sobre los demás. Lleno de celos y resentimiento, decidió confrontarlo y humillarlo frente a sus seguidores.
Mientras el Buda estaba sentado tranquilamente bajo la sombra de un árbol bodhi, el hombre irrumpió y comenzó a lanzarle insultos. «No eres más que un fraude», gritó el hombre. «¿Quién te crees que eres? Puede que pretendas ser sabio e iluminado, pero solo engañas a la gente». El Buda permaneció completamente tranquilo e imperturbable ante las duras palabras del hombre. Su expresión no cambió y no respondió a la ira del intruso. Ver la falta de reacción del Buda solo enfureció más al hombre. Gritó aún más fuerte: «¿Cómo puedes quedarte ahí sentado, actuando como si estuvieras por encima de todos? ¿Crees que eres mejor que yo? Me niego a respetar a alguien como tú». A pesar de la furia del hombre, el Buda permanecía en silencio y sereno, simplemente observándolo con compasión. Finalmente, después de varios minutos de gritos, el hombre se agotó. Había esperado provocar una respuesta, pero la serenidad del Buda lo confundió. Recuperando el aliento, exigió: «¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no te defiendes? ¿No te importa lo que pienso de ti?». El Buda lo miró con amabilidad y finalmente habló, con una voz suave y calmada. «Dime», preguntó el Buda con suavidad, «si alguien te ofrece un regalo y tú decides no aceptarlo, ¿a quién pertenece el regalo?». El hombre, desconcertado por la pregunta, pensó un momento antes de responder. Seguiría perteneciendo a la persona que lo ofreció. «Si no lo acepto, el regalo se queda con ellos». El Buda asintió: «Exacto. Y del mismo modo, si tú me ofreces tu ira y yo no la acepto, entonces, ¿a quién pertenece la ira?». El hombre quedó atónito ante las palabras del Buda. Comprendió que su ira no había afectado al Buda en absoluto. En cambio, seguía siendo su propia carga. El Buda continuó: «Tus insultos y tu ira, al no ser aceptados por mí, regresan a ti. Eres tú quien sufre por ellos, no yo. Yo elijo no ser perturbado por tus palabras. En lugar de eso, elijo la paz». El hombre permaneció en silencio, contemplando lo que el Buda había dicho. Se dio cuenta de que su ira lo había consumido, pero no tenía poder alguno sobre el Buda, que permanecía completamente libre de ella. En ese momento, el hombre entendió que aferrarse a su ira solo lo dañaba a él, no al Buda. Sintiendo vergüenza, inclinó la cabeza y dijo: «Ahora veo que mi ira solo me ha causado dolor. ¿Cómo puedo aprender a estar en paz como tú?». El Buda sonrió con calidez, su compasión brillando, y respondió: «La ira es como un carbón caliente que tomas con la intención de lanzarlo a alguien, pero en el proceso te quemas tú. Suelta el carbón, suelta tu ira». Luego añadió: «En su lugar, practica la atención plena, la compasión y la comprensión. A través de ellas encontrarás la paz». El hombre, humildado por la sabiduría del Buda, le dio las gracias y se inclinó profundamente. Desde ese día, buscó practicar las enseñanzas del Buda, dejando atrás su ira y aprendiendo a encontrar la paz dentro de sí mismo. El Buda enseñó: «No eres castigado por tu ira, eres castigado por tu ira». Esta profunda revelación ilumina por qué las emociones reactivas nos causan tanto sufrimiento. Cuando cargamos ira, resentimiento u odio, nos dañamos a nosotros mismos mucho más que a aquellos hacia quienes dirigimos esas emociones. Cada momento dedicado a la ira es un momento perdido para la paz. Cada pensamiento de venganza es energía desviada del proceso de curación. ¿Por qué nos aferramos tanto a nuestra ira?
El budismo zen identifica varios factores que hacen que la ira sea particularmente difícil de soltar. El primero es nuestro sentido de rectitud, la creencia de que nuestra ira está justificada y por lo tanto vale la pena mantenerla. Confundimos soltar la ira con aprobar el comportamiento que la desencadenó, pero la enseñanza del Buda desafía esta suposición. Podemos establecer límites claros y buscar justicia sin envenenarnos con emociones reactivas. El segundo factor es nuestra profunda identificación con nuestras emociones. Decimos, estoy enojado, en lugar de estoy experimentando enojo, haciendo que la emoción parezca inseparable de nuestro sentido del yo. Cuando alguien sugiere que dejemos ir la ira, puede sentirse como si nos pidieran soltar una parte de nosotros mismos. La práctica Zen nos enseña a crear espacio entre nuestra conciencia y nuestras emociones, permitiéndonos observarlas sin ser consumidos por ellas. El tercer factor es nuestro condicionamiento cultural en torno a la ira. A muchos se nos enseñó que la ira es poder, que motiva la acción y exige respeto. Tememos que, sin ira, podamos volvernos pasivos o ser aprovechados. La respuesta del Buda al hombre enojado demuestra el verdadero poder. No la fuerza reactiva de la agresión, sino la estabilidad inamovible de la ecuanimidad. El Buda dijo, el odio nunca cesa con odio, solo con amor se cura. Esta es una ley antigua y eterna. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestra suposición de que la ira es una respuesta eficaz al maltrato. ¿Acaso responder a la hostilidad con hostilidad resuelve realmente las causas profundas del conflicto o simplemente perpetúa ciclos de reactividad? La metáfora del regalo es particularmente esclarecedora. Sugiere que emociones como la ira, la crítica y el juicio necesitan nuestra aceptación para afectarnos. Cuando alguien dirige negatividad hacia nosotros, tenemos una elección. Podemos aceptar esa energía, absorberla y permitir que perturbe nuestra paz, o podemos rechazar la ofrenda y mantener nuestra ecuanimidad. Esto no significa desconectarse emocionalmente o volverse indiferente ante la injusticia. El Buda no ignoró al hombre enojado, permaneció presente, comprometido y receptivo, pero respondió desde un lugar de compasión en lugar de reactividad, desde la sabiduría en lugar de la defensa del ego. Esta es la esencia de la no reactividad en la práctica Zen. No es retirarse del compromiso, sino comprometerse desde una cualidad diferente de conciencia. El maestro Zen Thich Nhat Hanh enseña una práctica llamada abrazar la ira con atención plena, que consiste en reconocer la ira cuando surge, respirar con ella y tratarla con el mismo cuidado que tendríamos hacia un bebé llorando. En lugar de reprimir la ira o expresarla sin control, la reconocemos con amabilidad, comprendiendo sus causas y su naturaleza impermanente. El Buda enseñó, si realmente te amaras a ti mismo, nunca dañarías a otro. Esto señala la naturaleza interconectada del autocuidado y el cuidado hacia los demás. Cuando reaccionamos con ira, nos dañamos primero y más directamente a nosotros mismos. Elegir la paz en lugar de la reactividad no es un sacrificio desinteresado, sino la forma más profunda de autocuidado. Esta noche, al reflexionar sobre las interacciones que han despertado ira o resentimiento en ti, experimenta con la metáfora del regalo del Buda. Puedes reconocer que tienes una elección sobre aceptar o no los obsequios de negatividad de los demás.
puedes sentir la libertad que surge al rechazar estas ofrendas. Recuerda las palabras del Buda. Aferrarse a la ira es como sostener un carbón caliente con la intención de arrojarlo a otra persona. Eres tú quien se quema. Al soltar ese carbón, liberas no solo a ti mismo, sino que creas espacio para una resolución auténtica y una comprensión más profunda. Pasemos ahora a explorar una historia sobre la sabiduría de la impermanencia y el desapego. Esta es El monje y la taza de té. En un tranquilo monasterio zen enclavado en las montañas, vivía un monje venerado que llevaba una vida de profunda contemplación y atención plena. Sus estudiantes lo admiraban por su sabiduría, su serenidad y la manera en que abrazaba el momento presente, sin perturbarse por el caos que pudiera surgir a su alrededor. Cada día, el monje se sentaba a meditar. Bebía té y compartía lecciones con sus estudiantes. Una tarde, durante su ceremonia habitual del té, el monje tomó una sencilla taza de arcilla y la observó durante un largo momento. La taza era hermosa en su simplicidad, con un suave color terroso y una forma perfectamente redondeada. Los estudiantes, curiosos por la silenciosa contemplación de su maestro, esperaron ansiosamente a escuchar lo que tendría que decir.